Hola, mi nombre es Emer Lopera, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, del Departamento de Matemáticas de la sede Manizales. Bienvenidos a nuestra cuarta clase de ecuaciones diferenciales en la cual veremos soluciones por sustitución. Bueno, antes de empezar con este tema, quiero comentarles un teorema de existencia de unicidad que es un poco distinto al teorema que se vio en la clase anterior. Es distinto en el sentido de que se aplica para ecuaciones diferenciales lineales. El anterior se aplicaba para ecuaciones diferenciales en general. Obviamente en este, como estamos restringiendo nuestra clase de ecuaciones a la cual se lo vamos a aplicar, es de esperar que se puede decir un poco más. ¿Cierto? El teorema nos da un poco más de información. Precisamente lo que dice este teorema de existencia de unicidad es que en esta ecuación diferencial lineal que estamos viendo, miren que es lineal de primer orden, si las funciones coeficientes de y, la que estamos llamando p de x, y la función f de x son continuas en un intervalo i, que contenga al valor inicial x sub 0, como se observa acá, entonces la ecuación diferencial, o más bien el problema de valores iniciales, tiene única solución en este intervalo i, para cualquier valor y sub 0 que tome la función. Bueno, algunas observaciones son las siguientes. En cualquier intervalo i, donde las funciones p y g sean continuas y que contenga el punto x sub 0, se está garantizando la existencia de solución del problema de valores iniciales. Y ese es el intervalo más grande. El intervalo más grande, es decir, el intervalo más grande donde las funciones p y f sean continuas. Ahora, si tenemos un problema de valores iniciales escrito de esta manera, como se observa acá, es decir, que no está en forma normal, entonces la solución va a ser única donde la función p de x, es decir, donde este cociente, miren ustedes, a sub 0 sobre a sub 1, cuando ustedes dividen acá y normalizan, que quede coeficiente 1 para la derivada, entonces sería única donde esta función y esta sean continuas. Es decir, si esta y esta ya son continuas, lo único que necesitamos, bueno, y g también, lo único que necesitamos es que a sub 1 sea distinta de 0, para que el cociente siga siendo continuo. Bueno, para ilustrar este hecho de la unicidad, quisiera mostrarles este ejemplo. Entonces nos dan el PBI x por y' menos 3y igual a 0. Y nos dicen que la condición inicial es y de 1 igual a 1. Entonces, como primera medida nos piden probar que esta familia de soluciones es solución del problema de valores iniciales. ¿Cierto? Mucho cuidado, no solamente es solución de la ecuación diferencial, sino que es solución del problema de valores iniciales. Y luego nos preguntan, ¿contradice esto el teorema de existencia de unicidad? Vamos a probar que esta función phi satisface no solamente la ecuación diferencial, sino el dato inicial. Entonces vamos al tablero, x por y' menos 3y igual a 0. Solamente miremos la ecuación diferencial por el momento. Y la función phi, entonces vamos a partirla en dos partes. Si x es mayor que 0, phi de x es x a la 3. Entonces queremos ver que en este intervalo, es decir, en el intervalo 0 más infinito, la función phi definida por x a la 3 satisface la ecuación diferencial. Entonces para esto debemos acá derivar, lo que vamos a hacer es sustituir y por phi. Listo, entonces tendríamos phi' es 3x al cuadrado. Entonces sustituimos x por phi' de x menos 3 por phi de x, y esto nos da x. Phi' de x, 3x cuadrado, ¿cierto? Entonces por 3x cuadrado menos 3 por phi de x, o sea por x a la 3. Por x a la 3. Esto nos da como resultado 3x a la 3 menos 3x a la 3, que esto es exactamente 0. O sea que efectivamente
phi en el intervalo 0 más infinito satisface la ecuación diferencial. Pero además, si x es menor o igual que 0, entonces phi de x está definida como c por x a la 3, donde c es una constante. Regresemos a la presentación. Listo. C por x a la 3 si x es menor que 0. Incluso aquí pude haber puesto mayor o igual. Vamos a ponerlo acá. Mayor o igual y acá más bien menor. Entonces hacemos lo mismo. ¿Quién sería phi' en nuestro caso? Teniendo en cuenta que c es una constante. Sería entonces la constante por 3x a la 2. Y nuevamente sustituimos en la ecuación diferencial. O sea, x, phi' de x, menos 3 phi de x. Estoy redundando un poco, pero bueno, no importa. Entonces acá sería x, phi', ya acabamos de decir que c por 3x al cuadrado, menos 3 phi de x, o sea, c por x a la 3. Nuevamente organizando un poco las cosas, se observa que esto es 3cx a la 3 menos 3cx a la 3, que nuevamente nos da 0. ¿Qué hemos observado acá? Que la función phi definida por ramas, o la familia de funciones más bien, satisfacen la ecuación diferencial. Ahora, observen ustedes acá mismo en la presentación, no voy a escribir aparte, observen que esta función phi, si la evaluamos en 1, es decir, si utilizamos x mayor o igual que 0, porque en este caso estamos diciendo que x es igual a 1, el cual es mayor o igual que 0, entonces estamos usando esta parte de esta rama. Entonces, phi de 1 nos da 1 a la 3. O sea, 1. Estamos diciendo entonces que phi satisface también la condición inicial. Es decir, para cualquier c, esta función no solamente satisface la ecuación diferencial, sino la condición inicial. Es decir, es solución del PBI. Bueno, con esto hemos demostrado que la familia de funciones es solución del problema de valores iniciales. Bueno, hay un detalle sutil que no lo voy a hacer acá, y es que en 0 hay que demostrar que en 0 esta función es diferenciable. Pero bueno, es fácil ver eso. Pueden hacerlo como un reto, por favor. Y entonces ya vamos a la segunda parte donde nos dice: ¿contradice esto el teorema de existencia de unicidad? Uno, si lo mira desprevenidamente, podría pensar, bueno, hay algo raro, porque estamos diciendo que hay toda una familia de soluciones. Para cada valor de c hay una nueva función. Es decir, tendríamos infinitas soluciones, pero el teorema anterior nos dice que hay única solución. Bueno, y acá viene la segunda observación que les hice en el teorema anterior. Hay única solución, pero no en todo el intervalo, en este caso no en todos los reales, sino acá, donde esto sea diferente de 0 y que contenga el punto x sub 0. Entonces miren que x se anula en 0, es decir, cuando ya pasamos a la ecuación normalizada, si quieren veámoslo acá, esta ecuación que está acá es equivalente a esta misma. Es equivalente a esta misma, pero en el intervalo x mayor que 0, que es donde se tiene la condición inicial, y de 1 igual a 1. Entonces, si lo observan bien, en ese intervalo, en el intervalo 0 más infinito, la solución sí es única. ¿Listo? Sí es única y está dada por, si ustedes lo miran bien acá, las cuentas que hicimos nos sirven para probar eso, x a la 3. Bueno, entonces, de hecho, eso no está contradiciendo el teorema de existencia de unicidad. Claramente no lo va a contradecir, es un teorema. Pero entonces tenemos que ser cuidadosos a la hora de aplicarlo. Acá gráficamente, si quieren podemos ver esto gráficamente, ¿qué ocurrió? Teníamos acá el plano XY,
digamos que este es el 0, nuestra condición inicial está acá, este es el punto 1, 1, es decir, cuando resolvemos el problema de valores iniciales lo que queremos encontrar es una función que pase por este punto, que pase por acá y satisfaga la ecuación diferencial. En nuestro caso lo que hicimos fue esto, esta solución, voy a pintarla con un color diferente, y acá, digamos, para cada valor de C existiría una ramita distinta, aquí habría infinitas ramas, voy a dibujar estas dos nomás, entonces si lo ven completo, esto sería una función que pasa por el punto, esta sería otra función que es solución y pasa por el punto, serían dos soluciones distintas, pero en el intervalo de nuestro interés, que es acá, en el intervalo 0 más infinito, sigue siendo la misma función, que es donde la función es distinta de 0, la función x. En este ejemplo vamos a ver cómo cambiando el rol de las variables, es decir, diciendo que la variable dependiente realmente es independiente y que la independiente es dependiente de la otra, entonces los problemas se pueden simplificar. Por ejemplo, en el problema que están viendo en la presentación, 1 dividido x más y cuadrado. Digamos, si la vemos inicialmente así como está la ecuación, como y como variable dependiente de x y x como variable independiente, inicialmente es bastante complicada la ecuación diferencial, tratándola de esta manera. Pero ¿qué tal si viéramos a x como función de y? Lo cual también es factible en algún intervalo, puede que no en todos los reales. Entonces hagamos eso. Haciendo el cambio en el rol de las variables. Entonces eso sería como tener la inversa de esta, que es de x de y, igual a la inversa de esta, que es x más y cuadrado. O si lo quieren ver de otra manera un poco más didáctica, sería lo mismo que tener, si tengo de y de x igual a 1 sobre x más y cuadrado, entonces esto lo pasamos a multiplicar y esto a multiplicar acá y este a dividir, o sea que nos quedaría x más y cuadrado igual a dx de y. Entonces en esta segunda ecuación que está acá estamos viendo a x como variable, como función de y. O sea que en otras palabras podríamos estar diciendo que esto es de la forma x', listo, esta x' como función de y, menos x, si llevo este al otro lado, igual a y al cuadrado. Entonces miren, observen qué tipo de ecuación es esta. Esta es una ecuación lineal, ¿ya? Pero, nuevamente estoy repitiendo, viendo a x como función de y, que es equivalente a esta que estamos viendo en la presentación. Y entonces ya para esta, ya vimos en el video anterior cómo solucionar ecuaciones lineales de primer orden. Entonces lo que se hace, recordemos rápidamente lo que se hace, aunque pueden pasar al video anterior y estudiar este tema o recordarlo, lo que se hace es buscar un factor integrante, en este caso no va a ser u de x sino u de y, que es nuestra variable independiente. U de y, recuerden entonces que sería e a la integral de p de x. P de x es menos 1, el coeficiente que acompaña a la variable dependiente. Entonces nos resulta que es e a la integral de menos de y, o sea e a la menos y. Y entonces nuestra solución x como función de y, recuerden que estaría dada por 1 sobre el factor integrante por la integral de e a la menos y, que es la parte que está acá en esta función, y cuadrado, vamos acá, y cuadrado e a la menos y, que es el factor integrante de y, más una constante c. Si resolvemos esto con un método de integración, nos va a dar esta función, nos va a dar esta solución. Y entonces lo que estamos diciendo ahí es que esta última ecuación que está acá define implícitamente a x como función de y. De hecho, aquí x está definida implícitamente, bueno, está definida explícitamente como función de y. Pero regresando nuevamente al rol anterior, porque no queríamos buscar a x como función de y, ese fue un paso intermedio. Realmente lo que queremos es y como función de x, que fue la ecuación diferencial dada inicialmente. Pero entonces y como función de x está dada implícitamente por la ecuación que se muestra en la presentación. Bueno, ahora sí veamos algunas sustituciones que nos pueden permitir
reducir ciertas ecuaciones un poco complicadas a ecuaciones más sencillas. Bueno, comencemos con este ejemplo. Nos presentan la ecuación diferencial y' igual a 1 más e a la y menos x más 5. Listo. Esta ecuación a primera vista es un poco complicada de resolver, o al menos con los métodos que conocemos hasta ahora, pero se van a dar cuenta que con este método nos va a quedar muy sencilla. Entonces vamos a hacer la siguiente sustitución o cambio de variable. Vamos a decir que esto es u, todo este exponente que está acá, de manera que este lado nos va a quedar muy simple, nos queda 1 más e a la u, y menos x más 5. Bueno, pero hay que tener mucho cuidado porque no solamente es cuestión de simplificar el lado derecho o alguna de las expresiones, debemos simplificar todo. Ahora, como introdujimos esta variable u, entonces tendríamos que ver quién es nuestro diferencial de y de x en términos de u, que u ya va a ser nuestra función dependiente o nuestra variable dependiente. Pero bueno, eso es muy sencillo, simplemente derivamos acá. Entonces, si derivamos u con respecto a x, vamos a hacer las cuentas en nuestro tablero. Por tanto, du de x es igual a dy de x menos la derivada de x con respecto a x, que es 1, más la derivada que es de 5, que es una constante. Entonces, observen que dy de x se podría escribir, despejando esta ecuación, como du de x más 1. Simplemente este menos 1, lo pasamos a sumar. Entonces ya podríamos ahora sí sustituir todo lo que está en términos de y en términos de x. Por ejemplo, dy de x entonces se puede escribir como du de x más 1. Y este 1 más e a la u. Y ahora nuestra ecuación diferencial es esta, en términos de u y de x. Entonces observen esta sustitución o este cambio de variable, cómo nos permitió reducir la ecuación inicial. Ya esta ecuación es una ecuación que se puede resolver por ejemplo, con variables separables. Entonces, la ecuación queda du de x igual a e a la u. Bueno. Resolvemos con separación de variables. Entonces vamos a decir que du o multiplicando, pasando a dividir a la u, nos queda e a la menos u igual a dx. Observen, lo que hice fue el dx, lo pasé a multiplicar, y este du a dividir, entonces me queda e a la menos u. Bueno, ya después de que separamos las variables, integramos ambos lados, al lado izquierdo con respecto a u, al lado derecho con respecto a x, y entonces nos da e a la menos u sobre la derivada interna, haciendo una sustitución, y esto nos queda x más 1. Entonces acá tendríamos nuevamente la solución. Se podría despejar, pero digamos, dejémosla así inicialmente. A ver, esto nos da, es decir, podemos despejar u como función de x, pero ahí nos queda dada inicialmente de manera implícita. Ahora lo que queremos es regresar a la variable original. Recuerden que nuestra variable, recuperar y. La variable que habíamos introducido era u igual a y menos x más 5. Entonces de acá reemplazamos nuestra variable original y nos queda entonces una ecuación que define implícitamente a y como función de x. Bueno, ahí se podría intentar despejar, no es difícil despejar tomando logaritmo natural, multiplicando por menos y tomando logaritmo natural. Entonces como ejercicio les dejo a ustedes hacer esto, ¿cierto? Hacer esa última parte, de despejar a y como función de x. Bueno, otra ecuación que vamos a resolver haciendo una sustitución es una que llamaremos ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli se caracteriza por esta parte. Tenemos acá, este es como el lado izquierdo de una ecuación diferencial lineal.
Miren que acá está dy de x más p de x por y. Y el lado derecho es f de x por y a la n. No podemos decir que esta ecuación sea lineal porque acá la variable dependiente está elevada a la n. Pero el lado izquierdo sí es la parte diferencial, digamos la parte lineal. Esta parte no, a menos que n fuera 1 o n fuera 0. En general, esta sería una ecuación no lineal. Pero bueno, esto es digamos lo que identifica una ecuación de Bernoulli. Ahora esto tiene algo de especial y es que con cierto truco que ya les voy a mostrar se puede simplificar a una ecuación lineal cambiando la variable y. Antes de mostrarles el método, por ejemplo, para que lo tenga, para que se lo graben. Esta ecuación, en este ejemplo, esta ecuación es de Bernoulli. Miren ustedes, esta es la parte lineal, donde está el diferencial menos 1 por y. Y aquí tenemos una función e a la x y aquí y al cuadrado. En nuestro caso n es igual a 2. Entonces, la sustitución recomendada para este caso, una vez que usted identifique la ecuación diferencial como ecuación de Bernoulli, es u igual a y a la 1 menos n. Ahora voy a mostrarles que esta sustitución reduce la ecuación de Bernoulli a una ecuación lineal. Entonces, miren lo que hacemos. Derivamos u con respecto a x. Entonces, es lo mismo que derivar acá. ¿Cómo se deriva esto con respecto a x implícitamente? Entonces, esta constante la bajamos. Y a la menos n, le restamos 1 al exponente, entonces queda, al restarle 1 queda simplemente menos n, y multiplicamos por la derivada interna, que es de y de x. Ahora tomemos toda la ecuación diferencial inicial, la de Bernoulli, y multipliquémosla por este 1 menos n, y a la menos n. Es decir, aquí estoy quitando la y a la menos n de este lado, y la estoy pasando a multiplicar acá. Entonces, miren la ecuación diferencial inicial, recuérdenla, es esta, la pueden anotar por ahí en la mente o en un papel para que la tengan presente. Si multiplicamos por y a la menos n y multiplicado por 1 menos n, se cancela esta parte, aquí queda un 1 menos n y acá también van a quedar unos coeficientes. Esta va a quedar y a la 1 menos n, observenlo acá. Entonces acá queda 1 menos n, y a la menos n por dy de x, acá queda el mismo 1 menos n, la función p, aquí estaba y a la 1, entonces queda y a la 1 menos n, y este lado de acá se cancela. Entonces observemos las cosas. Todo esto es precisamente du de x. O sea que esta parte en términos de u va a ser muy sencilla, du de x. Acá nos va a quedar un coeficiente, 1 menos np de x, pero y a la 1 menos n es u. Entonces me va a quedar 1 menos np de x por u. Y nos queda esta parte tal cual. Lo que nos reduce la ecuación a esto. Ustedes pueden ver fácilmente que esta última ecuación inmediatamente se ve que es una ecuación en la variable u lineal de primer orden, con variable independiente x. Entonces simplemente lo que hemos hecho es reducir a una ecuación que no sabemos cómo resolver a una ecuación que ya conocemos, que vimos en el video anterior. Entonces pasemos a un ejemplo para que quede bien fácil esto. Pueden usar esta fórmula siempre, la fórmula que les mostré anteriormente, o yo creo que es más sencillo simplemente usted mismo hacer el cambio de variable, recordar, primero identificar que la ecuación es de Bernoulli, que ya lo habíamos hecho en el ejemplo anterior, luego recordar el cambio de variable que se debe hacer y ya es mejor ir haciendo el diferencial e ir sustituyendo la ecuación. Es más sencillo, me parece a mí. Entonces en este caso, observen que p de x es la función menos 1, f de x es la exponencial y n es igual a 2. Aquí tenemos y a la n con n igual a 2. Entonces la sustitución recomendada en este caso es u igual a y a la 1 menos n, o sea, y a la menos 1. Esta es la sustitución recomendada. Entonces vamos al tablero a hacer algunas cuentas. Tenemos y' menos y igual a e a la x por y cuadrada. Esta es nuestra ecuación de Bernoulli dada. Y la sustitución que recomienda el método es y a la menos 1, como lo vimos ahora. Entonces en nuestro caso, du de x es la derivada del lado derecho, que es menos y a la menos 2 por dy de x. Entonces, esta ecuación inicial, multipliquémosla a ambos lados por 1 menos n y a la menos n. Recuerden que acá n es igual a 2. Entonces si multiplicamos por, voy a escribir acá qué vamos a hacer, multiplicamos por
1 menos n, y a la menos n, o sea, en este caso sería menos y a la menos 2. Recuerden, con este n. Entonces nos da y menos y a la menos 2 por y'. Menos, con este menos de acá queda más y a la 1 menos 2, menos 1, igual a e a la x. Miren que siempre nos queda todo muy fácil de reemplazar. Esta la voy a reescribir. Esto es lo mismo que y a la menos 2 por y'. Entonces, si reemplazamos esto acá, miren lo que nos queda. Este es du de x, o en otras palabras, u'. Bueno, y a la menos 1 es precisamente u. Siempre nos va a quedar así. Entonces nos queda más u. Y esto es igual a e a la x. Nos da u' más u igual a e a la menos x. Igual a e a la x. Lineal de primer orden en la variable u, con variable dependiente u y con variable independiente x. Acá me faltó. Aquí cometí un error que voy a arreglar aquí mismo. Aquí me faltó el menos en la última expresión. Menos x. Menos e a la menos x. Porque multiplicamos todo por menos y cuadrada. Listo. Entonces ahora sí, en la presentación está la solución. Bueno, está la ecuación diferencial reducida. Bueno, en este momento ustedes pueden intentar ver el video, ya saben ustedes cómo se hace para resolver una ecuación diferencial de primer orden, y se obtiene entonces que una solución para esta es, o la familia de soluciones es u de x igual a menos e a la x medios más c e a la menos x. Ahí está toda la familia de soluciones de esta ecuación diferencial. Entonces ahora lo que vamos a hacer es regresar a la variable y. Pero recuerden ustedes que u era y a la menos 1. O lo que es lo mismo, u es 1 sobre y. Entonces, si vamos a la solución, si vamos acá a la solución que tuvimos, entonces es u 1 sobre y acá nos quedó en términos de x. O en otras palabras, y de x, invirtiendo acá, es igual a la inversa de esta función. Y de esta manera entonces ya queda la solución de la ecuación diferencial de manera explícita. Entonces, resumiendo, cuando tenemos una ecuación de Bernoulli, hacemos la sustitución u igual a y a la 1 menos n, y eso nos convierte la ecuación en una ecuación diferencial lineal de primer orden, y aplicamos el método que se vio en la clase anterior para resolver este tipo de ecuaciones. Luego se regresa a la variable y. Bueno, esta clase la comenzamos con unos teoremas de existencia de unicidad, un teorema para fines teóricos. Luego vimos algunas sustituciones, vimos cómo una ecuación, digamos que en principio luce como un poco difícil, con una cierta sustitución adecuada se simplifica. Y la segunda vimos cómo, bueno, también con la ecuación de Bernoulli se hizo una sustitución y se logró simplificar la ecuación para aplicar métodos que ya conocíamos anteriormente. Bueno, entonces quiero invitarlos a que vayan a la parte correspondiente del libro, hagan los ejercicios propuestos allí y nos vemos en un próximo video. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.